Konnichiwa, hola, ¿qué tal? Soy Miguel y en esta lección vamos a aprenderlo todo sobre los contadores en japonés. Esta lección va un poquito más allá del nivel de principiante total, pero aún así es algo muy básico que tenemos que aprender pronto. Además de ser un tema que me habéis pedido varias veces en los comentarios. Entonces, si acabas de empezar a estudiar japonés, quizás todavía no sepas qué son los contadores. Resulta que en japonés, cuando vamos a contar las cosas, tenemos que añadir un sufijo al número para contar los objetos. A este sufijo los llamaremos contador y el contador que utilicemos va a depender del objeto concreto que estemos contando. Y ya de entrada seguramente se te pase por la cabeza, pero esto es necesario aprenderlo porque si ya me sé los números esto parece un poco complicado y quizás no lo necesito, ¿no? Pues a ver, en un último momento se te puede entender si solo utilizas los números sin contadores. Igual que se te puede entender hasta cierto punto si vas por la vida llamando a todo cosa o si no aprendes ninguna palabra y vas señalando a todo diciendo eso o esto. Pero esa no es la forma correcta de comunicarse y aquí estamos para aprender japonés y aprenderlo bien. Así que si ya te conoces los números en japonés, genial porque los vamos a utilizar en esta lección y si no los conoces todavía te dejo aquí el vídeo donde los puedes repasar. Bien, como hemos dicho antes, los contadores son sufijos que se utilizan junto con los números para contar objetos. Bueno, realmente objetos, personas, animales o cualquier otra cosa que podamos contar. Los contadores entonces dan información sobre el tipo de objeto que estamos contando. Ahora cuando veamos algunos ejemplos lo vas a entender perfectamente. Visualmente, para utilizar los contadores, lo que hacemos es primero escribir el número y luego escribir a continuación el kanji del contador correspondiente. El número podemos escribir en números nuestros, números arábigos o en kanji también. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, podemos escribir 1 con números nuestros o podemos escribir el número 4 en kanji, que si recordamos se escribe así, ¿no? 1 y 4. Y ahora a continuación escribimos el contador correspondiente, que ahora veremos qué significa exactamente, pero por ejemplo vamos a utilizar este contador como ejemplo, ¿de acuerdo? Este contador aquí y aquí, que ahora veremos un poquito más adelante, ¿sí? ¿De acuerdo? Si acabas de empezar con el japonés y todavía no sabes bien qué es esto de los kanji, te voy a dejar aquí un vídeo donde lo explico todo. Pero resumiéndolo mucho, digamos que son los caracteres de origen chino que se adoptaron a la lengua japonesa y que tienen significado propio. Entonces, para contar objetos, ponemos el número junto con el kanji del contador correspondiente. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sabemos qué contador tenemos que utilizar para qué cosa? ¿Cuántos contadores hay? Vale, vamos a ir paso por paso. Primero, cada contador se utiliza para contar un tipo específico de cosas, aunque también existe un contador, digamos, general, que lo podemos utilizar para cualquier cosa, que será el primer contador que veamos hoy. Ahora los veremos uno a uno, pero para que te hagas una idea, existe por ejemplo el contador Mai, que se utiliza para contar cosas que son planas y delgadas, por ejemplo, hojas de papel. Tenemos contadores como Hiki, que se utiliza para contar animales pequeños. Y digo animales pequeños porque existe otro contador que es To, que se utiliza para contar animales grandes. ¿Y cómo de grande debe ser un animal para contarlo con To? Pues digamos que uno no pueda cogerlo en brazos fácilmente, por ejemplo. Aunque esto es un poco subjetivo. Este contador de To se utiliza para vacas o caballos o animales de este tipo. Pero, ¿y si es un pájaro? Pues resulta que los pájaros tienen su propio contador y es el contador de Wa. Aunque el contador de Wa tiene una excepción muy conocida y es que los conejos por algún motivo también se cuentan con Wa. Aunque nadie sabe muy bien por qué. Estos son ejemplos de algunos contadores y los veremos ahora despacio. Y si te preguntas, bueno, ¿y cuántos contadores hay en total? Pues, ¿de verdad quieres saber la respuesta? Bueno, yo te lo digo y por existir, existen muchísimos. Existen alrededor de unos 500 que están documentados. Pero no te preocupes porque no es necesario ni mucho menos que los aprendas todos. De hecho, en Japón la gente de a pie suele conocer muchos menos. Digamos que existen alrededor de unos 50 que son más o menos comunes y el resto son muy específicos o rara vez usados. De entre los contadores específicos, para que te hagas una idea, existen contadores, por ejemplo, para contar aros, o otro contador que existe para contar exclusivamente barras de pan, un contador para caras o superficies, por ejemplo las de un dado, y existe también otro contador específico para contar habitaciones de tipo japonés en, por ejemplo, un hotel. Y estos no son los más raros, que los dejaré para el final del vídeo a modo de curiosidad. Pero bueno, no nos agobiemos ahora, que como ya te digo, los comunes son muchos menos, y en el vídeo de hoy vamos a aprender 10, incluyendo los más comunes. Así que, vamos a ello, yarimashou. Vamos a empezar con el contador de cosas generales, que no es otro que tsu. Y tsu lo escribimos en hiragana, tal que así. Un tsu normal y corriente, ¿sí?
Este contador es único porque lo podemos utilizar para todo. Digamos que al utilizarlo damos información de que estamos contando, pero es tan general que no damos ninguna información acerca del tipo de objeto que estamos contando. Pero nos puede servir para salir del paso cuando no conocemos el contador específico. Además, este contador es un poco especial con respecto a sus lecturas, que se corresponden más o menos a las lecturas en kunyomi de los números en japonés. Entonces, para este tendremos que hacer un poquito de esfuerzo y memorizar las lecturas. Para contar con tsu, escribimos el número seguido de tsu. Y sus lecturas del 1 al 10 son las siguientes. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu. Y por último 10 es to. Es un poco difícil de memorizar, ¿verdad? Es por eso que te he preparado un PDF con todos estos apuntes recogidos y los tienes en la descripción del vídeo, los puedes descargar de gratis. Además del contador de Tsu, también están recogidos todos los contadores que vamos a ver hoy y todas las lecturas y sus pronunciaciones. Así que los disfrutes. Entonces, para utilizar este contador en una frase, vamos a contar, por ejemplo, sillas, que es isu. Y podemos decirlo de varias formas porque el japonés en este apartado no es súper rígido en cuanto a la gramática. Por ejemplo, una forma sería hitotsu no isu ga rivingu ni aru. Y otra forma sería isu hitotsu ga rivingu ni aru. Ambos significan exactamente lo mismo, significan hay una silla en el salón de estar. Y como puedes ver, el orden no es del todo rígido y tenemos varias formas de decir lo mismo. Por cierto que en el japonés moderno el contador de tsu solo llega hasta 10. Pero esto suele ser suficiente para contar cosas cotidianas. Y como ya hemos visto, este contador tiene lecturas un poco irregulares que se corresponden a la lectura kunyomi de los números. Y si no estás seguro de lo que te hablo, una vez más te dejo aquí el vídeo de introducción a los kanji donde hablamos de todo esto. Los demás contadores sí que utilizan el número más el contador de forma regular. Bien, el siguiente contador que vamos a ver es otro contador muy general, que es el contador ko, que lo hemos visto antes y se escribe así en kanji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos aquí 10. Y esto se lee ko. ¿Sí? Y este contador, aunque se puede utilizar para casi todo, se utiliza sobre todo para cosas que son más bien pequeñas y a menudo redondeadas. Por ejemplo, manzanas. Y una frase de ejemplo sería Niko no ringo o tabemashita, que significa he comido 2 manzanas. Como puedes ver, aquí simplemente decimos el número ni más el contador ko. No tiene ninguna lectura irregular. Aunque en japonés, a la hora de construir palabras, hay ciertas reglas fonéticas que hacen que el sonido de la segunda palabra, cuando formamos una palabra compuesta, a veces cambia un poquitín. Entonces, al contar del 1 al 10 con ko sería iko, lectura un poquito irregular, luego tendríamos niko, normal, sanko, yonko, goko, hasta aquí tono normal, y ahora con 6, que sería rokuko, en realidad se dice rokko, por estas reglas fonéticas que hemos dicho, ¿no? Con 7 sería nanako, 8 sería hachiko, 9 sería kyuko y 10 sería chukko, ¿de acuerdo? Estas contracciones fonéticas se hacen a menudo en japonés al hacer palabras compuestas. Ahora vamos a ir con los contadores que son un poquito más específicos, pero muy utilizados. Utilizar estos contadores de forma correcta dará muy buena cuenta de tu nivel de japonés. Y ahora que ya sabemos cómo funcionan, vamos a ir un poquito más ligeros, vamos a ver los contadores, sus lecturas y algún ejemplo. Bien, el siguiente contador imprescindible que vamos a ver hoy es el contador hon, que seguramente ya te suene. Se escribe en kanji así. Es el kanji de hon, ¿sí? Ahora, este kanji quizás sepas que significa libro, o también puede significar origen. Por ejemplo, en la oración hon o yomimasu significa leo un libro. Y luego tenemos la palabra, que seguramente, espero que sepas, que se escribe así. ¿Sí? Esto es Nihon, que es Japón, ¿sí? En este caso, hon significa origen y esto es el kanji de sol. Sol y origen es por lo que Japón se suele conocer con el nombre del país del sol naciente, ¿no? Bueno, pues a esta lista de significados tenemos que añadir uno más y es el significado del contador hon, que se suele utilizar para contar cosas que son cilíndricas y alargadas. No es necesario que sea 100% cilíndrico, pero cosas, por ejemplo, como una botella de agua o un lápiz o quizás comidas como por ejemplo espárragos. Una frase de ejemplo con este contador sería Enpitsu o 2 本買いたいです, que significa quiero comprar 2 lápices.
Una vez más, despacito. Enpitsu, lápiz. Nihon, 2. Kaitai desu, quiero comprar. Quiero comprar 2 lápices. Y aquí cuando decimos Nihon, estamos indicando que son 2 hon, 2 objetos cilíndricos alargados, ¿sí? Ahora quizás te has dado cuenta de una cosa, y es que esto o esto son 2 hon, 2 objetos cilíndricos alargados, se lee Nihon, que se escucha muy parecido a Japón, que es Nihon. Ahora, esto es un poquito más avanzado, pero escucha la diferencia. 2 objetos cilíndricos, Nihon. Japón, Nihon. Una vez más, Nihon, 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 Nihon. ¿Sí? Esto no tiene que ver con los contadores, pero resulta que el japonés, aunque mucha gente no lo sabe, sí que tiene un sistema de acentuación, digamos. Aunque esto es algo más avanzado que dejaremos para otra lección. De momento, solo recuerda que Nihon es 2 unidades de hon, 2 unidades de cosas cilíndricas alargadas, y Nihon es Japón. ¿Sí? Este contador también tiene ciertas contracciones fonéticas que aparecen cuando lo utilizamos con números. La verdad es que este contador es uno de los que más contracciones de este tipo tiene, así que escucha con atención. Y como ya te digo, también te dejo ahí los apuntes para descargar. Entonces vamos a contar hon del 1 al 10, empezamos con Ippon, Nihon, Sanbon, Yonhon, Gohon, con 6 sería Roppon, 7, Nanahon, 8 tiene 2 pronunciaciones y una es Hachihon y la otra es Happon, que curiosamente parece que estamos diciendo Japón, ¿no? 9 sería Kyuhon y 10 es Juppon, ¿sí? Y ahora vamos con el siguiente. Bien, el siguiente contador que vamos a ver es súper importante y es que es el contador para personas. Y lo escribimos con el kanji de persona, que es súper sencillito, son solo 2 trazos, es así. Y esto, cuando lo utilizamos como contador, se lee nin, nin, que se escribe en hiragana, así, ¿verdad? Nin, ¿de acuerdo? Contador para personas. Este contador también es un poquito irregular en cuanto a sus lecturas, así que prestemos atención. Una persona, lectura irregular, es hitori. 2 personas es futari. 3 personas, a partir de aquí ya es regular, es sannin. 4 sería yonin. 5, gonin. 6, rokunin. 7, nananin. 8, hachinin. 9, kyunin. Y 10, junin. ¿Sí? Recuerda que el 1 y el 2 son bastante irregulares. Una frase de ejemplo sería Kaigishitsu ni 5 nin ga imasu. Hay 5 personas en la sala de reuniones. Una vez más, Kaigishitsu ni 5 nin ga imasu. Hay 5 personas en la sala de reuniones. ¿Sí? Bien, el siguiente contador que vamos a ver es el contador mai, que se escribe así, es bastante sencillo también. Es así, y esto se lee en hiragana, ¿sí? Mai, mai, ¿sí? Y este contador lo utilizamos para contar cosas que son planas y finas, por ejemplo, papeles o tarjetas de crédito. También se puede utilizar para contar camisetas, por ejemplo, entonces una frase de ejemplo sería Tisatsu ni mai o kudasai. Una vez más, despacito, Tisatsu, camiseta, ni mai, 2 unidades de cosas que son planas y finas, o kudasai, dame, ¿no? Dame 2 camisetas. Por suerte para este las lecturas son todas regulares y es solo añadir mai al número. De todas formas, vamos a contar del 1 al 10. Tenemos 1 mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai y 10 mai. ¿Sí? Fácil, sí, este no tiene mayor complicación. Bien, ahora vamos a ver cómo contar los días. Por ejemplo, para decir, este trabajo lleva 5 días. Este contador también es de los que tienen sus lecturas un poquito irregulares y es que se basan en la forma de contar a la japonesa, es decir, con las lecturas kunyomi de los números. Entonces vamos a ver cómo contamos del 1 al 10 los días y luego veremos una frase de ejemplo, ¿sí? Se escribe así. ¿Sí? Y se lee ni, chi.
nichi y significa día, ¿sí? Entonces vamos a contar del 1 al 10 los días y el 1 tiene dos lecturas para empezar. Entonces 1 es tsuitachi o ichinichi, 2 sería futsuka, 3 sería mikka, 4 yokka, 5 itsuka, 6 muikka, 7 nanoka, 8 youka, 9 kokonoka y 10 touka. Así es como se cuentan los días del 1 al 10 y una frase de ejemplo sería Penki ga kawaku no wa 3 kakarimasu, que significa que la pintura se seque lleva 3 días, por poner un ejemplo. Una vez más, Penki ga kawaku no wa 3 kakarimasu. Ese mikka es lo que nos está diciendo los 3 días, ¿no? Lleva 3 días que la pintura se seque, ¿sí? Ahora vamos a ver un contador con lecturas más regulares, un contador que se ve mucho en los edificios. Es el contador para plantas y se lee kai y se escribe de la siguiente forma. Este utiliza un kanji un poquitín más complicado, pero tampoco es muy difícil. Es así, así y así. Y esto se lee kai. Kai y significa planta, para contar plantas, ¿sí? Y antes de empezar con las lecturas, déjame que te cuente una pequeña curiosidad, y es que en Japón no existe lo que en España se conoce como la planta baja, digamos, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos la planta baja, luego la planta 1, planta 2, ¿no? En Japón, sin embargo, empezamos ya desde la planta 1. Planta 1, planta 2, etc. No existe este concepto de planta baja. Ahora, en cuanto a la organización del edificio, sí que suele ser igual que en otros países, donde la planta 1 Japón, la planta baja, digamos, ¿no? No es una planta donde suele vivir la gente, sino que es más bien la entrada o la recepción o cosas así. Y las viviendas suelen estar a partir de la segunda planta japonesa. Entonces, bueno, vamos con el contador de plantas, que este es muy sencillito, ¿vale? Entonces vamos a contar las plantas del 1 al 10, ojo que tiene algunas de estas contracciones. Una planta sería Ikkai, Nikai, Sankai o Sangai. 4 sería Yonkai. 5 sería Gokai, 6 es una contracción de Roku y de Kai sería Rokkai, 7 sería Nanakai, 8 Hakkai o Hachikai, se puede decir de las dos formas. 9 sería Kyukai y 10, planta número 10 sería Yukkai. ¿Sí? Una frase de ejemplo sencillita sería Kanoujo wa 4 ni sundeimasu. Ella vive en la cuarta planta. Una vez más, despacito. Kanoujo wa, ella, 4 cuarta, 4 ni sundeimasu, vive, ¿no? Ella vive en la cuarta planta, ¿sí? Siguiente contador muy curioso, que es este de aquí. Es este, se lee satsu y ¿adivinas qué podemos contar con este satsu? Pues contamos libros. Es el contador para libros. Curiosamente no es el contador de hon, que es para objetos cilíndricos, como hemos visto antes. Es este el contador satsu, el que se utiliza para libros, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo contamos libros del 1 al 10 con satsu. Las lecturas irregulares que tienen un poquito de contracción están en el 1 y en el 10, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Sería isatsu, nisatsu, sansatsu, yonsatsu, 5 冊、6冊、7冊、8冊、9冊y 10冊. ¿De acuerdo? Y una frase de ejemplo, como siempre, sería 絵本を3冊買いました。He comprado 3 libros de ilustraciones. Bien, ahora vamos con el contador para animales pequeños, que es este. Y se parece bastante al kanji de 4, pero es un poco distinto porque no cierra aquí, ¿no? Si nos acordamos, el kanji de 4 se escribe así. Esto es 4, ¿vale? Este es el contador para animales pequeños, que se lee así. Esto es shiki, que es el contador para animales pequeños, ¿vale? Cuidado porque, como dijimos antes, no se utiliza ni para animales grandes, ni para pájaros, ni tampoco para conejos.
Este contador, como empieza con el sonido H, el sonido Hi de Hiki, sí que tiene lecturas un poquito irregulares porque tiene estas contracciones que ya nos hemos encontrado antes. Entonces vamos a ver cómo contamos del 1 al 10, sería con 1, y piki, ni hiki, san biki, 4 sería yon hiki, go hiki, 6 sería ro piki, nana hiki, ha piki o hachi hiki, 9 sería kyū hiki y 10 sería yu piki, ¿sí? Una frase de ejemplo sería inu ippiki to neko ni hiki o katte imasu. Estoy cuidando o tengo a mi cargo un perro y 2 gatos. Una vez más, inu ippiki to neko ni hiki o katte imasu, ¿sí? Bien, el siguiente contador que vamos a ver y ya estamos terminando es este. A ver si sabes cuál es y para qué se utiliza. Se escribe así. Un kanji un poquitín más complicado que los otros. Y se lee to, to. ¿De acuerdo? Este es el kanji de cabeza, pero es el kanji que se utiliza para contar animales grandes, como por ejemplo vacas, caballos o elefantes, ¿sí? Este, por suerte, sus lecturas son bastante sencillas y vamos a contar entonces del 1 al 10, ¿vale? Tenemos 1 que sería ito, que tiene esa lectura un poquito de contracción de ichi. Ito sería ito, no ichito, ito. 2, nito, santo, yonto, goto, rokuto, nanato, hachito, kyuto y yuto, ¿sí? Aquí tenemos también un poquito de contracción. Una frase de ejemplo sería Doubutsuren de zou ni to mimashita, que significa en el zoo he visto 2 elefantes. Una vez más, despacito, Doubutsuren de en el zoo, zou, elefantes, nito, 2 animales grandes, mimashita, he visto, ¿no? He visto 2 elefantes en el zoo. Y último contador que vamos a ver hoy es el dichoso contador para pájaros y para conejos, que se escribe así. Es un kanji bastante curioso, se escribe así. Y es el contador, este kanji, se lee wa cuando es contador, se lee wa, así. Y normalmente es el kanji para alas, ¿sí? Y como ya hemos dicho, este contador también se utiliza para conejos por algún motivo y aunque existen algunas teorías de por qué esto es así, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo bueno de este contador es que sus lecturas son súper regulares. Entonces vamos a contar del 1 al 10 pájaros o conejos si queremos. Sería ichi wa, ni wa, san wa, 4話、5話、6話、7話、8話、9話y 10話. Y una frase de ejemplo sería Sora o tonderu 2羽の鶴を見ました. He visto 2 grullas volando por el cielo. Una vez más, despacito. Sora o cielo, tonderu volando, 2羽 2 pájaros, el wa da información de que son pájaros, ¿no? Ni, wa, tsuru, que es grulla, y luego o mimashita, que es vi, ¿sí? Sora o tonderu 2羽の鶴を見ました. He visto 2 grullas volando por el cielo. Bueno, y como ya dijimos antes, existen algunos contadores que son muy curiosos, pero antes de esto, quería decirte que si has llegado hasta aquí, me alegro mucho y es que significa que esto de estudiar japonés te lo estás tomando en serio. Mucho ánimo y recuerda suscribirte, darle a me gusta y dejarme algún comentario, que esto me ayuda a llegar a más gente. Bueno, y por contadores curiosos y específicos te voy a mencionar los siguientes. Tenemos el contador, por ejemplo, Aku, que es el contador para puñados de arena, por ejemplo. O el contador Mon, que aunque se escribe con el kanji de puerta, es el contador para contar cañones. Kaku es el contador para contar cuernos y antenas. Y luego tenemos el contador Ki, que se utiliza para contar caballeros montados a caballo. Y por último, como contador muy curioso, tenemos el contador Ho, que se utiliza para contar cosas que están
desdobladas, pero que normalmente están dobladas. Por ejemplo, mapas. La verdad es que no se me ocurre ningún otro caso para el que utilizar este contador. Si a ti se te ocurre algún otro uso para este contador, me lo dices en los comentarios, y si quieres ver más vídeos sobre contadores, me lo dices también. Recuerda que en la descripción tienes unos apuntes gratuitos donde te dejo recogido todo lo que hemos visto hoy. Kyomo domo arigatou gozaimashita. Hasta la próxima. Sayonara.